adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, Señor, yo quiero. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga nuevamente. Les saludo aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir meditando la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver que siempre hay una pregunta que existe. ¿Qué debo hacer para ser cristiano? Para ser un verdadero cristiano. ¿Cómo entro para ser cristiano? Bueno, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es decidir. La decisión es muy importante porque eso es lo que nos va a llevar a ser el verdadero cristiano. Cuando tú tomas la decisión, entonces seguramente vas a entrar a lo que es el ser cristiano. Voy a compartir algunas historias de algunos personajes importantes que no pudieron decidir. Dice allá en Hechos capítulo 24, versículo 24, 25, dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix era un gobernador, no era una persona cualquiera, una persona que estaba en una buena posición social, pero él escuchó a Pablo y como que no le pareció ya bien para él, o tal vez su política, su posición social, pensó más en eso, y entonces dice: ¿sabe qué? Vete, no voy a escuchar más, y entonces cuando tenga la oportunidad te llamo. Bueno, esto es lo que sucede entonces, que Félix escuchó el mensaje de salvación en la voz de Pablo, pero no decidió seguir a Cristo, no decidió ser cristiano. Otro ejemplo que encontramos aquí en Hechos capítulo 26, versículo 28 al 29, se trata de otro, ahora es rey. Dice aquí en Hechos 26, 28 al 29, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le dice Pablo a este rey: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo había contado su conversión a este rey, el cambio que había sucedido en la vida de Pablo, cómo él defendía las tradiciones de sus padres y de la ley, pero cuando vino a Cristo, cuando Cristo apareció en el camino, no dudó en seguirlo. Así que se puso a la orden de Jesucristo. Ahora predicaba con tanta seguridad, afirmando que era el cumplimiento de las profecías. Y por eso él le dice a Agripa: tú sabes de esto, porque tú eres el rey de los judíos y tú sabes y conoces de este asunto de lo que te estoy hablando. Pero el rey Agripa no decidió ser cristiano. Entonces ahí es donde está la clave en la decisión. Así que ni Félix ni Agripa tuvieron esa decisión para ser cristiano. Entonces sigue siendo la pregunta: ¿cómo puedo o cómo debo ser cristiano? ¿Qué debo de hacer? Bueno, ahora quiero hablar de un personaje que eso sí tuvo decisión. Así que vamos a
a buscar allá en Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, allí encontramos que tal vez algunos ya lo conocen, ya lo saben, pero es importante que nosotros entendamos de esta historia en el cual sí tomó una decisión. Pero vamos a ver lo que dice Lucas 15 del 11 en adelante. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí encontramos que al principio es cierto que este personaje tomó una mala decisión y después tuvo que reaccionar. Dice que el hijo menor de un hombre decidió recibir o exigir su herencia, cosa que es algo anormal porque eran los padres que tomaban la decisión de dar la herencia, y la herencia se tomaba cuando el padre era muerto. Pero este hijo pues tal vez era un adolescente que quería tener sus bienes inmediatamente y no quería esperar. Bueno, puede ser para algunos una buena idea, pero encontramos que este hombre, este joven, no estaba listo, no estaba preparado, y lo que sucedió fue que tomó una mala decisión. Su padre le concedió, porque seguramente le exigió fuertemente esa herencia. Bueno, el padre dijo: bueno, de todos modos, algún día lo tengo que dar, si así lo quiere, pues entonces se lo voy a dar. Entonces el hijo dice que no solamente recibió, sino que agarró, juntó sus bienes, y seguramente no solamente, porque dice ahí juntándolo, no solamente llevólas, sino que vendió, que es otra de las cosas que hizo incorrectamente este hijo, porque una herencia no se debe vender, sino que se debe mantener, porque una herencia es una bendición de Dios. Pero este hijo dice que juntó y se fue lejos de sus padres. También estaba desentendiéndose de la responsabilidad que tenía un hijo hacia los padres. ¿Y cómo puede irse lejos, desentenderse completamente de sus responsabilidades, que es atender a sus padres en el tiempo de la vejez? Entonces todo esto, este hijo lo hizo mal al principio, y entonces dice, se fue lejos, una provincia apartada, lejos de sus padres, lejos de todo. Pero vea usted lo que dice, que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso es muy importante que usted lo note, que dice desperdició, o sea que no hizo nada que pudiera decir, nada provecho, nada que pudiera decir, bueno, este está trabajando de sus bienes, de su dinero, y ahora sí lo tienen. Al contrario, solamente se dedicó a gastar y a gastar y a gastar. Y entonces dice que también no solamente gasta, sino que vivió perdidamente. Entonces tal vez es una grande idea o una expresión abierta que usted pudiera imaginarse perdidamente. No sabemos hasta dónde pudo haber llegado este hombre, pero realmente usted seguramente se da cuenta que es estar perdido. Así que usted seguramente se imagina que vivió de una forma que no estaba correcto, no le benefició en nada, no le ayudó en nada en su manera de ser. Y entonces dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra
el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Bueno, entonces es importante que nosotros entendamos que cuando él se acabó de gastar todo, y entonces ahora sí, ya empezó a faltar, y sus amigos o las personas con quien él gastó se fueron apartando y se vino a quedar solo. Y luego dice que allí se arrimó a una persona porque ya no tenía nada y entonces el hambre era duro, era fuerte. Entonces deseaba, dice, llenar su estómago de lo que comían los cerdos, pero allí nadie le daba. ¿Por qué? Porque la comida de los cerdos eran cosas que no podían comer las personas. Eso fue algo humillante porque los judíos no comen carne de cerdo y entonces imagínense, mis hermanos, ni cultivan la carne de cerdo. Entonces era difícil para él, cosa que él no le agradaba, pero allí es donde llegó a ser. Y esto es lo que nos va indicando que este muchacho, de la mala decisión que tuvo, se fue cayendo día con día hasta llegar allí donde él no quería, donde no deseaba. Pero aquí encontramos en el versículo 17, dice, volviendo en sí, dijo, de repente se acordó, de repente reaccionó, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él se dio cuenta que en la casa de su padre habían muchos trabajadores, habían siervos y que ellos comían bien y él estaba ahí lejos. Entonces dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Primero él tomó esa decisión, y dijo, yo voy a ir. Pero no solamente él se quedó, bueno, pues yo sé que mis padres están allá bien, pero no voy a ir, yo voy a quedarme aquí. Pudo haber sido orgulloso, tal vez avergonzado, pero al principio aunque él tomó mala decisión aquí, él reacciona y reconoce primeramente su pecado, su falta, su mal que él había hecho, y entonces decidió regresar a su padre humillado, ya no como exigiendo el derecho, simplemente él dice que ahí se propuso, y entonces no solamente se propuso, cuando llegó en la casa de su padre, aunque el padre dice fue movido por la misericordia de Dios, pero el versículo 21 nos dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto es importante porque aquí es donde el joven tomó una buena decisión y reaccionó en regresar a su padre. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Eso es lo que hace una persona que quiere ser cristiano. Esto es la acción de la persona perdida, de la persona alejada de Dios, de la persona que había malgastado su vida, de la persona que ha vivido perdidamente, de la persona que no había tomado las cosas de Dios, ni había pensado en las cosas de Dios. Esto es lo que hace una persona que vive o vivió alejado de Dios completamente, ofendiendo a Dios y malgastando su vida, su dinero, su trabajo, y perdiendo a sus padres, a sus amigos, a sus familiares, y se siente solo. Esta es la acción que tiene que hacer una persona para ser cristiano y entonces regresar a su Padre Celestial, que es Dios, porque Dios es el que te hizo a ti, el que te formó, y entonces Él quiere que tú regreses a Él.
Eso es lo que tú debes de hacer si tú no eres cristiano, si sientes que no estás entregado a Él. Tienes que regresar, porque este hombre dice, primero dice, reconoce, yo he pecado, reconozco que he estado mal, pero ahora ya no quiero seguir así, quiero regresar a mi padre. Y entonces dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano y calzado sus pies, traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dice la palabra de Dios, si una persona entonces había estado perdido, muerto espiritualmente, Dios como Padre amoroso está para dar la mano, para levantarte, no importando cuántos pecados hayas cometido, pero que estás dispuesto a dejarlo, estás dispuesto a que quede atrás tu vida pasada y entonces tomar una nueva vida, un nuevo compromiso, una nueva dirección. Eso es lo que tú tienes que hacer, porque tu Padre Celestial está esperando para que tú vengas a sus brazos. Y dice este texto, Él se va a regocijar, se va a gozar de ti cuando tú regreses. Tal vez hayas hecho muchas cosas malas en tu vida, pero Dios está dispuesto a perdonarte. ¿Crees de ese Dios que es amoroso, que es poderoso y es misericordioso y bondadoso? Ven a Él. Así que yo te invito para que te acerques a Él. Yo quiero orar por ti, yo quiero orar y quiero pedir que tú allí, donde te encuentres, inclina tu cabeza, habla con Dios, entrega tu vida a Él y entonces serás un verdadero cristiano. Así comenzará tu vida nueva para entonces llegar a un ser amado, querido, de un ser verdadero cristiano. Así que yo voy a orar por ti, orando. Gracias, buen Dios, gracias Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias por esa persona que está allí orando también. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros muchos pecados, tú estás dispuesto a perdonar. Pero es necesario tomar la decisión de venir a ti y alejarnos del mal camino. Gracias, buen Dios, por aquellas personas que están decidiendo en seguirte, en comprometerse, Señor, contigo. Tómalo en tus manos, Señor. Tenga misericordia de ellos, para que ellos se sientan queridos y amados en tus brazos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos, que Dios les bendiga y agradezco esta oportunidad que el Señor nos sigue dando. Estamos muy cerca de regresar a nuestros cultos normales. Esperamos primeramente en nuestro Señor que eso sea pronto. Dios les bendiga. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te agradeceré.